Hola guerreros del fuego, Kaiser aquí trayéndoles un nuevo video, en el cual como dije en mi pestaña de comunidad se tratará de Aang en Boku no Hero Academia, siendo este el fanfic secundario del canal el cual se estrena entre cada salida de Link en Undertale. Y sin más nos vemos al final de este video, chao. La lluvia del cielo caía en contra de la ciudad que el joven observaba, el caos en la misma hacía que éste apretara sus puños con rabia, debía de detener todo esto costara lo que costara. Y iba a hacerlo, por algo se encontraba en ese lugar en primera instancia, este se levantaría para seguir con su trabajo. De repente la lluvia dejaría de caer sobre sus hombros, mientras que para su poca sorpresa este escucharía unos pasos detrás suyo. Sabía que entre todos tú o Kacchan serían los primeros en encontrarme. Supongo que estarás consciente de que digas lo que digas no me harás cambiar de opinión, ¿verdad? Afirmó el joven de verde mientras que veía directamente al último maestro del aire. Preparándose para lo que estaba a punto de decir. Eso lo tengo más que claro, viejo amigo. Después de todo no eres alguien que se rinda fácilmente, sobre todo si lo que haces crees que es correcto. Pero ahí justamente es donde creo que te equivocas, esto no es correcto. Afirmó seriamente el joven. Deku rápidamente notaría como el viento se arremolinaba ligeramente alrededor de su amigo, estaba tenso. El resto. ¿Ha venido contigo? Si el resto venía te habrías dado cuenta antes. Si solo venía yo había una pequeña posibilidad de que pudiera tomarte por sorpresa a pesar de tu Kirk. Pero no he logrado tomarte por sorpresa realmente, ¿verdad? Aang, si alguien debería de estar entendiendo por lo que estoy pasando, ese deberías de ser tú. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me haces un favor y te detienes? El destino del One for All como tu destino es algo que solo nosotros debemos de afrontar. Así que por favor hazte a un lado. Encárgate tú de tu parte y yo lo haré de la mía. Exclamó seriamente el de verde queriendo partir cuanto antes a su misión, notando en ese momento que la lluvia volvía a caer. Lo sé, Izuku, y es por eso que no puedo dejar que te marches, te guste o no vas a volver con tus amigos, no tienes... En ese caso. Inténtalo. Si no me das otra opción, tendré que hacerlo. Necesitas volver con nuestros Ami. Ya no nos encontramos en el festival escolar, Aang. Si de verdad crees que puedes evitar que cumpla con mi deber estás muy equivocado. Que quede clara una cosa, Deku. Tú me estás obligando a hacer esto. Una estela se perdía por los bosques de la nación de la tierra, mientras que un muy nervioso y preocupado Aang usaba su técnica de la patineta de aire para desplazarse lo más rápido que podía, mientras que sus perseguidores se acercaban hacia este cada vez más rápido. Lo único que agradecía el joven de 113 paradójicamente en ese momento era que este había logrado que sus perseguidores dejaran a Payamomo en paz. Al menos de esa forma su querido amigo Bisonte y Lemur podrían estar alejados de todo este caos. Aang daría un par de vueltas por el suelo mientras que se ponía rápidamente en pie para ver a sus atacantes. Una gran cantidad de espíritus oscuros, los cuales parecían más que deseosos de hacer trizas al puente entre ambos mundos, viviendo como estaban yendo las cosas, quizás hasta lo lograban. Este desde la mañana había tenido un mal presentimiento, por eso, le había insistido a Katara que se quedase en el Polo Sur con su familia, mientras que este iba a hacer una visita rápida al Templo Aire del Este.
Para su siguiente clase con los acólitos del aire, había decidido probar suerte y tratar de localizar unos cuantos textos antiguos de los nómadas del aire, y aunque había conseguido lo que buscaba, claramente prefería haber evitado todo lo relacionado a estos espíritus atacándolo. Uno de estos aprovecharía el momento de aparente distracción de su enemigo para lanzarse en su contra, pero este saltaría en el aire y viendo este ligero momento de paz que ese ataque suyo había provocado, a pesar de estar agotado por él mismo, Aang no perdería su tiempo y montaría rápidamente de nuevo en su scooter de aire tratando de escapar de ahí lo más rápido posible. Definitivamente había sido sabio mantener a sus amigos alejados de todo esto. Él como el avatar era el más indicado para poder enfrentarse a espíritus. Aunque este no sabía por qué en ese momento este estaba teniendo un fuerte déjà vu, y no era uno muy agradable. Aang, consciente de que no era momento de darle peso a cosas como esas, sacudiría la cabeza mientras observaba cómo sus perseguidores recuperados volvían a perseguirlo. Este apretaría los dientes, molesto pero sobre todo confuso. Hasta ahora todos los conflictos que había tenido con seres espirituales tenían un porqué claro detrás, y especialmente nunca había sido en contra de más de un espíritu. Pero ahora, por algún motivo, había una gran cantidad de estos hechos, una furia tratando de matarlo. Plumas de mono. ¿Qué debía de estar pasando en el mundo espiritual para que algo así esté sucediendo? Fuera como fuera, el último maestro del aire sabía que tenía que hacer algo, pero no podía quedarse ahí enfrentando espíritus oscuros sin parar, a menos que su brillante plan fuera terminar muerto. Por lo que tenía que escapar. Para desgracia del último maestro del aire, un poderoso espíritu oscuro no estaba dispuesto a dejar que esto sucediera. Después de todo había esperado mucho tiempo para cumplir su venganza en contra del avatar, poco le importaba en contra de cuál de estos fuera. Aang seguía escapando de sus perseguidores, hasta que este notaría como una intensa luz esmeralda se había abierto en todo el lugar, cegando temporalmente a este, mientras alzaba la vista con dificultad. Solo para quedarse completamente sorprendido cuando este vio lo que parecía ser un ojo gigante esmeralda viéndolo fijamente. A pesar de ser tan solo eso, este podía notar que había algo en esa mirada. Una retorcida alegría al verlo, y Aang supo inmediatamente que este debía de tratarse del responsable de todo esto. Tras tanto tiempo por fin nos volvemos a encontrar. Avatar. Lamento haberme demorado hasta 2 de tus vidas para que se diera nuestro siguiente encuentro, aunque claro supongo que el avatar Kyoshi te podría dar más datos del porqué de mi demora. Pero lo que pasó en ese entonces es secundario. Lo único que importa es que estamos juntos una vez más, y esta vez voy a acabarte. Avatar. El espíritu oscuro hecho una furia descendería a gran velocidad en contra de Aang, el cual apenas tendría tiempo para reaccionar y, recordando su último encuentro en contra de un poderoso espíritu, sabía lo que tendría que hacer. Por lo que entrando al estado avatar momentáneamente, este lanzaría una concentración de los 4 elementos en contra del gigante ojo, provocando una gran explosión que envolvería por completo al último maestro del aire. ¡Dinosonichan! ¡Dinosonichan! ¡Suéltenme! ¡Wow! Pobre chico. Espero que él tenga más suerte en volver a casa que yo. Aang podía sentir cómo la energía vibraba a su alrededor mientras era teletransportado a otro lugar. Este tenía la sensación de que el proceso se había repetido en un par de ocasiones ya, pero no estaba seguro. Este apenas entendía lo que sucedía. Y por el momento gritar le parecía lo mejor que podía hacer. Ni siquiera sabía, ni le daba mucha importancia al paradero del padre Glowworm en ese momento, pero para suerte de Aang ese confuso y aterrador viaje entre dimensiones estaría a punto de detenerse.
Este miraría a ambos lados notando que se encontraba en un bosque, y tras mirarlo con algo de atención, se daría cuenta de que debía de encontrarse en algún bosque de la Nación del Fuego. Bastante lejos del Templo Aire del Sur por lo que veía, pensando en eso rápidamente se pondría en posición de pelea, buscando con la mirada cualquier clase de señal de sus perseguidores, que aparentemente no se encontraban por ningún lado. Ante esto Aang podría respirar con tranquilidad al menos de momento, quizás al ver cómo había atacado a su líder, estos habían decidido que ya no valía la pena seguir con su enfrentamiento. Aunque eso le hizo acordarse que no había visto en dónde había caído el espíritu oscuro. En caso de que hubiera venido con por supuesto, trataría de sentir algo raro en los alrededores, pero además de cierto regusto extraño en el aire no notaría nada más. Por lo que quizás con ese ataque había logrado debilitarlo lo suficiente para que ya no pudiera manifestarse con facilidad en el mundo físico. Aang estaba consciente de que también estaba la posibilidad de que lo hubiera asesinado, y aunque no sentía que lo hubiera matado, había pasado bastante desde que lo había atacado. Por no decir toda la experiencia del portal, por lo que era normal que no sintiera lo mismo que cuando tuvo que detener a Hierro Viejo. Fuera como fuera, por ahora lo mejor sería reunirse con Zuko para luego que estos se reunieran con el resto del equipo Avatar para ver qué hacer con todo asunto de espíritus oscuros. Y para ello tendría que hacer su actividad favorita: caminar. Por un instante Aang realmente lamentaba haberle dado la orden de que escapara solo, pero su seguridad era mucho más importante que su desagrado por caminar decenas de metros. El suelo simplemente no era el lugar de un maestro aire, o quizás pensaría mejor de si el calzado de su pueblo no parecieran calcetines. Fuera como fuera, lo único que podía hacer de momento era caminar, y eso es lo que nuestro maestro del aire controlaría. Notando que, a pesar de tratarse claramente de un bosque de la Nación del Fuego, no reconocía para nada el lugar. Aang trató de calmarse a sí mismo, a fin de cuentas, aun con su estancia en la misma no era un experto en la topografía del lugar, por lo que era normal que a simple vista no reconociera un bosque cualquiera. Pero por algún motivo tenía un mal presentimiento en todo esto, lo cual pareció confirmarse en el momento en que vería eso. Una gran ciudad, o lo que asumía que era una gran ciudad, se alzaba frente a sus ojos. No hace falta decir que Aang no podía creer lo que estaba viendo con sus propios ojos. Aang se pasaría una mano por los ojos, creyendo estar teniendo alguna clase de alucinación o sueño extraño, pero al ver que parecía estar despierto rápidamente iría a ver qué era ese lugar. Si podía hacer tierra control con debía de ser real, ¿verdad? Descubrimiento poco o nada de paz traería al alma del último maestro del aire, mientras seguía observando la ciudad. Sabía que la Nación del Fuego tenía fama de siempre estar más avanzada que el resto, pero era imposible que en una tarde Zuko le hubiera hecho esto a su nación. Además, ya podía tener un poco de mejor gusto, no sabía qué maestro tierra había contratado, pero estos edificios le parecían sumamente aburridos y feos, más similares a una fábrica que a un lugar donde vivir. Por no decir otras cosas raras como la gran cantidad de pequeños tanques, o lo que parecía carretas de metal, avanzando por las calles de esta extraña ciudad. Si Sokka estuviera aquí, lo más seguro es que estuviera teniendo la mayor sonrisa de su vida, ante lo que Aang solo podía describir como avance. No estaba muy seguro y conociendo su historial, sabía que no era el mejor hombre para opinar de avance o no, pero eso no respondía a la gran cantidad de preguntas que estaba teniendo. Bajando a la calle buscando algo de información, encontrándose con el letrero de una tienda, la cual podría leer:
Que pudiera hacerlo y que él entendiera a la perfección eran cosas muy distintas. Este pudo reconocer algunos caracteres, confirmándole una vez más que debía de encontrarse en la Nación del Fuego, a pesar de que esa posibilidad se contradijera con todo lo que estaba viendo cada 3 minutos. Pero centrándose de nuevo en lo que estaba haciendo, este podía notar como muchas letras estaban simplificadas, o escritas de una forma que si algún escribano viera, quizás querría tirarse de un barranco nada más verlo. Este entendía que a veces diera algo de pereza dibujar correctamente los kanjis, pero esto ya no era pereza, era pura vagancia. Lo que solo hizo que este se frustrara más al no entender nada de lo que estaba pasando. Me rindo. ¿Qué espíritus oscuros está pasando? Oye, chico, ten algo de cuidado con esa cosa, casi me das. Oh, lo siento, disculpe, sé. ¿Sucede algo, niño? Oh. Ok, creo que mejor yo me voy. Empezaría a ver a gente que no tenía nada que envidiarle al tipo de cabeza. Lo que fuera que tuviera en la cabeza. Este había leído textos antiguos en donde decía que la interacción con espíritus podía crear mutaciones en las personas, pero ¿qué clase de espíritu podía hacer que una cabeza se convirtiera en un bloque? Aang cada vez estaba más seguro de que todo esto debía de tratarse de un mal sueño, alguna travesura de ese espíritu maligno, debía de encontrarlo para... Llegando al lugar, observando como lo que parecía ser un ser de moco estaba atacando a un joven rubio, y como un grupo de gente de ropas raras no podía hacer nada para ayudar al joven, seguramente preocupados de lo que Aang solo podía interpretar como un espíritu oscuro pudiera hacerle al joven rubio, el cual debía de tratarse de aparentemente un maestro explosión. Un momento, esa mujer era gigante. Antes de que Aang pudiera prestarle más atención a Mt. Lady, este vería como un joven de pelo verde se lanzaba en contra del villano, logrando distraerlo por un momento para tratar de ayudar a su amigo. Ninguno de los presentes podía creer lo que acababa de pasar, el despliegue de ese joven había sido absolutamente impresionante. Aang por su lado simplemente respiró calmado al ver que este había podido salvar al joven maestro explosión, e iría a ver cómo estaban los dos chicos, hasta que, disculpe, joven de los tatuajes, me gustaría tener un par de palabras con usted. Esto pareció sacar al resto de héroes de su estupor, los cuales no tardaron en hablar. Olmigo tiene razón, chico, esa individualidad tan increíble y con ese nivel que ya tienes seguramente logres ser un héroe profesional sin dudas. A lo que el resto no tardó en acercarse a Aang llenándolo de halagos. Este sería observado con sorpresa por el peliverde, mientras que su compañero rubio se podía notar como apenas estaba conteniendo la rabia por lo que acababa de pasar. Aang, ante la gran cantidad de preguntas y que estos no paraban de hablar de un tal Kirk, que este no tenía ni idea de a qué se referían, no tardaría en darse cuenta de que seguramente en ese momento lo mejor era aplicar la antigua táctica de los maestros aire. Salir corriendo. Ante esto el joven respiraría tranquilo, creyendo que había dejado atrás a todos los héroes curiosos por sus capacidades. Joven de los tatuajes, no puede dejarnos así, aún tengo muchas preguntas que hacerle. Además tengo que recordarle que no es legal para un joven como usted usar su Kirk en la vía pública sin su licencia, pero no se preocupe, estoy seguro de que si se detiene podremos. Es un
una lástima, la OA podría haberse beneficiado de gran manera de un joven con ese potencial, su viento tenía una fuerza increíble. Pero bueno, espero que alguno de mis compañeros pueda dar con él. Mientras que trataba de darle algún sentido a todo lo que había pasado ese día, no encontrándoselo para su desgracia. Por si fuera poco, notaría que estaba comenzando a anochecer. Por lo que sin más se fue a dormir esperando que todo mejorara al día siguiente. No lo hizo. Y no lo hizo por los siguientes 10 meses. Trataría de ponerse en contacto con los avatares del pasado, pero como cabría esperar ninguno pudo darle una respuesta de lo que estaba pasando, ninguno salvo uno. Para su desgracia. El antiguo avatar de la tribu Agua del Norte, Kuruk, le explicaría sobre el espíritu padre Glowworm, y cómo era una criatura maligna que le gustaba crear brechas entre el mundo físico y espiritual con el único objetivo de causar caos, para luego el avatar Kyoshi añadir que tuvo un conflicto también con alguien que había sido poseído entre comillas por él mismo. Con esa información y el hecho de que Ayan había tocado al espíritu maligno en el momento en que seguramente quería llevárselo al mundo espiritual, quizás había hecho algo con su poder de los portales. Y había terminado muy lejos de las 4 naciones o hasta del mundo espiritual. Esta noticia golpeó como si fuera un mazo al último maestro del aire, no solo había perdido su mundo en el genocidio de los nómadas, sino que ahora lo había perdido de forma literal, ni siquiera la tierra bajo sus pies era la misma. Había pasado de ser un hombre perdido en el tiempo, a un hombre perdido en otro mundo. Todo esto le parecía sacado de alguna novela que algún monje chiflado hubiera escrito, pero que ahora se había convertido en su siniestra realidad. Y nada podía hacer para cambiarla, salvo tratar de encontrar al responsable de todo esto, en caso de que hubiera venido con él, claro. Por lo que poniendo toda su fe en esta posibilidad, el joven descansaría para empezar su búsqueda más tarde. Y así siguió su búsqueda de forma infructuosa. Por 10 meses. A pesar de la gran decepción y frustración que le trajo esta realidad, por lo menos había aprovechado ese tiempo para ganar algo de conocimiento básico del lugar en que había terminado. Aprendió sobre los Quirks y hasta la sociedad de héroes que se había formado alrededor de estos, también había aprendido a lidiar con la soledad a través de conversaciones con los anteriores avatares. Qué tan sano era que toda su interacción social proviniera de técnicamente hablar consigo mismo era secundario. En uno de esos días de búsqueda había aprovechado para hacer algo de entrenamiento, para mantener frescas sus habilidades y despejarse un momento de todo el asunto respecto a tener que encontrar al padre Glowworm. Deku se encontraría apenado sin saber qué hacer, junto a sus compañeros Tsuyu y el cagón pervertido, Mineta. Es él. Aang observaría cómo todo el caos se desataba en la Usk, pero antes de que pudiera ir a algunas de las zonas a ayudar a los jóvenes, observaría como un hombre de negro estaba siendo brutalmente apalizado por una monstruosidad. La criatura musculosa estaba aplastando al pobre tipo sin que pudiera hacer algo para detenerlo. Por su lado, tanto Shigaraki como Kurohige observarían con diversión en su mirada como su arma secreta estaba destrozando Era Ceread en un inicio. Pensaron en tratar de vencerlo únicamente con los villanos random, pero al ver cómo se resistía decidieron mandar directamente al Nomu, hasta que el futuro villano número 1 alzaría la mirada. Viendo esto observado por el sorprendido Era Ceread, Aizawa observaría con sorpresa a su salvador, esperando ver la impetuosa figura de cierto rubio con un comentario de que no se excediera como siempre, quien se creía que era él para hablarle de estos temas.
Pero en lugar del símbolo de la paz, el héroe que borraba Quirk se sorprendería de ver al chico que había visto en las noticias y ser mencionado por Almigt hacía unos meses. ¿Se puede saber qué estás haciendo, niño? Lo lamento, pero si no hago nada es claro que esta cosa lo matará, por lo que no tengo más remedio que intervenir. No sé qué delirio tenga ese niño al interponerse en el camino del arma que le pondrá fin al bastardo de All Might, pero si tanto quiere morir, que así sea. Nomu, mátalo. Aang se encontraba sumamente sorprendido, le costaba recordar que algo lo hubiera golpeado con esa velocidad y menos aún con esa potencia. Las capacidades físicas de esa cosa por sí sola. Siendo esto observado por Kurohige y Shigaraki, que no podían creer lo que estaban viendo. Imposible, este niño no solo está haciéndole frente al Nomu, sino que además acaba de usar una segunda peculiaridad. Hasta ahora todo lo que ha hecho es controlar el aire, pero de repente ha hecho surgir una gran roca del suelo, y no pareciera que lo haya hecho a pura fuerza. ¿Acaso será como el bastardo del hijo de Endeavor? Eso enfureció al loco de las manos. Nomu, deja de jugar y destrúyelo de una buena vez. Niño, no creas que te voy a dejar a solas en contra de esta cosa. Así no es como trabaja un profesional. Aang parecería aliviado de no tener que lidiar solo en contra de esa cosa, pero antes de que pudiera alejarse por completo. Maldición. El pupilo de All For One sonreiría ante esto, el niño no tardaría en caer muerto ante el Nomu. Y luego podrían encargarse de All Might sin obstáculos, siempre y cuando este no llegase con parte del resto de héroes profesionales, por supuesto. Eso fue suficiente para hacer que tanto el ser de sombras como el que parecía vagabundo abrieran los ojos de la sorpresa. Imposible, una tercera particularidad. Se supone que solo un hombre en el mundo podría hacer algo así. Mientras que Shigaraki entraba en cólera. Acábalo de una vez, Nomu. Siendo notado en la lejanía por el héroe profesional, el cual, tras asegurarse de que sus alumnos no interrumpieran, se lanzó en dirección a donde los villanos se encontraban. Eso te pasa por tratar de hacerte pasar por el jefe final, mocoso. El único jefe final será All Might, y nosotros seremos los jugadores que lo acaben.
Ahora, no creas que no nos hemos dado cuenta de que estás ahí, Eraserhead. Las palabras del villano vagabundo harían que Aizawa se pusiera tenso mientras que se preparaba para hacerle frente a la bestia, la cual sonreiría con satisfacción al verlo. Sin que Shigaraki pudiera verlo en el último momento, Aang se había rodeado de un escudo de aire para así poder bloquear el golpe del Nomu. Lo malo es que a pesar de la barrera que había puesto, la fuerza de esa cosa era tan monstruosa que lo había terminado mandando a volar de todos modos. Pero Aizawa desactivaría el Kirf del villano en el último momento. Maldito Eraserhead. Nomu, acaba con el héroe profesional primero y luego acaba con ese niño. El cual rápidamente daría un pisotón, haciendo que Aizawa se lo tragara a la tierra para que estuviera en un lugar seguro. Detroit Smash. Qué curioso. Posees una particularidad de aumento que evidentemente no puedes controlar, y aún así has tratado de hacerle algo al Nomu. ¡Qué estupidez! Me da igual lo que pienses, el trabajo de un héroe es proteger a las personas aún teniendo todo en contra. Además le debo una a este chico. Por lo que no pienso dejar que lo matéis. Nomu, mátalo. ¿Te encuentras bien? Sobreviviré, pero creo que por quien debería de estar preocupado en este momento es por ti mismo y ese brazo. Deku, necesito que le des otro golpe a esa cosa. Lamento decir que tendrá que ser tan fuerte o más que el anterior, pero creo que es la única forma en que logremos detener a esa cosa. Detroit Smash.
villanos, vuestro tiempo de causar terror ha terminado, y a partir de ahora todo estará bien. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Dando paso a un hombre musculoso de traje amarillo. Es fantástico verlo despierto, joven de la particularidad de aire. Si no le molesta, me gustaría poder intercambiar unas palabras con usted. En ese momento Ann suspiraría, sabiendo que ya no tenía escapatoria, y así, mientras que el joven heredero de Olmec descansaba, se iniciaba una serie de eventos gracias a la participación del último maestro del aire, que podía traer cambios imprevistos a la historia de los héroes. Avatar. Y bueno gente, ese ha sido el capítulo prólogo de Ann en Boku no Hero Academia. Espero que os guste y nos vemos en la siguiente con el capítulo 3 de Link en Undertale u otras historias. Y sin más me despido, no sin recordaros que os suscribáis, que le deis like y que compartáis este video si os ha gustado, y todo eso que dicen los youtubers con pasta. Y sin más, me voy a conquistar Uruguay. Chao.